The title for today's message El título del mensaje de hoy is Transition Requires Surrender. es la transición requiere rendirse. Transition requires La surrender. transición requiere rendirse. One more time, transition requires surrender. Una vez más, la transición requiere rendirse. And the question is, are you ready to surrender everything before the Lord? Y la pregunta es, ¿estás listo para rendir todo ante el Señor? Like I said, I want to dive right into the Word. Como yo dije, yo quiero empezar de una vez con la palabra. I'm going to read two different Bible passages. Yo voy a leer dos versículos de la Biblia diferentes. First one is found in Genesis chapter 22, verse 8. Primero es en Génesis 22, versículo 8. And it reads in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Y leen el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Genesis 22, 8. Génesis 22, 8. Abraham said, God will provide for himself the lamb for the burnt offering, my son. Abraham dijo, Dios proveerá por sí mismo el cordero para el holocausto, hijo mío. Proverbs chapter 3, verse 5 through 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Reads, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Verse 6, in all your ways acknowledge him and he will make your path straight. Versículo 6, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos. Amen. Amén. So we're going to read, Vamos we're going to cover a cubrir the story of Abraham la historia de Abraham and how he trusted the Lord y cómo él confió en el Señor and how he was able to surrender y cómo él pudo rendirse in the middle of all the transitions that he had in his life. en el medio de todas las transiciones que él tuvo en su vida. We pray that you open your hearts, Oramos que abran sus corazones, that you open your minds, que abran tus mentes so you can receive para que puedan recibir the word of the Lord la palabra del for Señor today, para for hoy, your hearts. para sus corazones. So we see that in Genesis 22, Entonces vemos que en Génesis 22 that we only read one verse, que solamente leímos un versículo, but a lot of Genesis covers Abraham's story. pero mucho de Génesis cubre la historia de Abraham. But in this chapter, Pero en este capítulo we see that God is testing Abraham vemos que Dios está probando a Abraham and his unwavering faith. y su fe que no se mueve. He tells Abraham Él le dice a Abraham to sacrifice his only son, que sacrifique a su único hijo, named Isaac, que se llama Isaac, as a burnt offering on Mount Moriah. como una ofrenda quemada, un holocausto en el monte Moriah. And despite his deep love for Isaac, Y más allá de su amor profundo por Isaac, he obeys God's command without a question. él obedece el mandato de Dios sin preguntar. I want you to put that in 2024 context, Yo quiero que ustedes lo pongan en el contexto del 2024, where God is asking you en el cual Dios te está preguntando for that one thing that you have this enormous deep love for, de esa cosa que tú tienes ese amor grande por, to literally take it up to a mountain literalmente llevarlo a una montaña and burn it before the y Lord. quemarlo ante el Señor. It's usually a person Es usualmente una persona that we would put in that I love that person deeply. que lo pondríamos en ese yo amo a esa persona profundamente. Hopefully it's not a car or a house. Esperamos que no sea una casa o un carro. You're like, sure, I'll burn the house. Sí, tal vez yo quemo la casa. But for the sake of the story, Pero para la historia, use a son, a mother, a father usa una mamá o un hijo to fill in that blank. utiliza una madre o un hijo para llenar ese blanco. But in chapter 22, Pero en capítulo 24 we see that as Abram is about to sacrifice Isaac, vemos que cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, an angel of the Lord intervenes un ángel del Señor interviene and it stops him. y lo para. God recognizes Abraham's obedience Dios reconoce la obediencia de Abraham and provides a ram as a substitute for the sacrifice. y da un cordero, proporciona un cordero como sacrificio sustituto. So today, Entonces hoy I want to see Abraham's life as a whole, yo quiero ver la vida de Abraham en completa, not just that one chapter. no simplemente ese capítulo, But I chose that one verse pero yo elegí ese versículo because I believe that was one of the greatest surrenders that he did. porque yo creo que eso fue uno de los rendimientos más grandes que él hizo. And I don't know if you've ever felt this way, Entonces yo no sé si tú te has sentido de esa manera, where you were standing at a crossroad en el cual tú estás parado
para tomar una decisión and you're unsure of which path to take. y tú no estás cierto de cuál camino tomar. But by surrendering to God's will, Pero rindiéndote a la voluntad de Dios, we see that Abraham paved the way vemos que Abraham hizo el camino for countless generations to come. para multitudes de generaciones que lleguen. He paved the way Él hizo el camino for us to be able to para que nosotros pudiéramos obey God. obedecer a Dios. His legacy continues. Su legado continuó, It continues to inspire. continuó inspirando, It continues to challenge us continuó retándonos and live a life of faith and obedience. y vivir una vida de fe y And like I obediencia. said before, I don't know if you've been there Y before, yo, como dije antes, yo no sé si tú has estado ahí where antes, you don't know which way to go, en el cual tú no sabes qué camino tomar. and maybe you're facing a significant life Y change. tal vez estás enfrentándote a un cambio de la vida significativo. Maybe you're facing a career shift, Tal vez estás experimentando un cambio de carrera. or maybe you're facing a personal O challenge. tal vez estás enfrentándote a un reto personal. But transition can be an overwhelming experience. Pero la transición puede ser una experiencia abrumadora. It's filled with uncertainty Está llena de incertidumbre and it's filled with fear. y está llena de miedo. Yet we see that this is an opportunity for us Aún así vemos que esto es una oportunidad para nosotros, for growth and for transformation. para el crecimiento y la transformación. Today we're going to explore Hoy vamos a explorar the idea of transition la idea de la transición and how it requires surrender. y cómo requiere rendirse. We'll talk about the biblical concept Vamos a hablar del concepto bíblico of surrender del rendirse and how it applies to the challenges of life's transitions. y cómo aplica a los retos de las transiciones de la vida. I don't know if you've ever seen this in a movie Yo no sé si tú has visto esto en una or película read about it in a book, o lo has leído en un libro, but the universal icon for surrender pero el icono universal de rendimiento is a white flag, es una bandera a blanca white cloth, o something. algo blanco. Basically, anything that is white, Básicamente a cualquier cosa que sea blanco which you're going to wave in the air, que right? vas a mover en el aire. So I'm going to ask Sister Jeanette Yo le voy a pedir a la hermana Ginette to give you a piece of tissue, que le den each one of you. un poco de papel, So as she does that, I'm going to continue with the word. y mientras ella hace eso yo voy a continuar con la So palabra. remember, it's a universal icon Es un icono universal of a sign of surrender. de un símbolo de rendimiento. And surrender also involves something else. Y el rendirse también involucra algo más. It's handing over of weapons. Es dar una arma. And maybe we physically don't have a gun in our Y hands tal vez físicamente no tenemos una pistola en or nuestras a manos bow and arrow. o una flecha, Y eso mismo. but we do have other weapons pero aún así tenemos otras armas that we possess, que poseemos and we don't want to surrender them y, to the y Lord. no queremos rendirles al Señor. Sometimes we don't want to surrender our fears. A veces no queremos rendir nuestros miedos. We don't want to surrender our anger. Tal vez no queremos rendir nuestro enojo. There's resentment. Hay There's resentimiento. worries. Hay There's preocupaciones. doubts and pride. Hay dudas y orgullo. But today, Pero hoy I want to declare yo quiero declarar that we are going to be able to surrender our fears. que vamos a poder rendir nuestros miedos. That we're going to be able to surrender our doubts. Que vamos a poder rendir nuestras dudas. And that we're going to be able to surrender our Y pride. que vamos a poder rendir nuestro orgullo. Again, in today's message, Entonces en el mensaje de hoy I want to focus on the life of yo Abraham. me quiero enfocar en la vida de Abraham. And I want to see how Proverbs chapter 3 verse 5 through 6 Y yo quiero ver cómo Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 intertwines with his life. se une a su vida. Again, let's read. Trust in the Lord with all your heart Confía en el Señor con de todo tu corazón and do not lean on your own y understanding. no te apoyes en tu propio In entendimiento. all your ways acknowledge him, Reconócelo en todos tus caminos and he will make your path straight. y Él enderezará tus caminos. And he will make your path Y straight. Él enderezará tus caminos. Sometimes we're holding on to our to control. A veces nos rendimos al Oh control. no, sorry. Rewind.
Otra vez, vamos otra vez. He's going to make our path straight. Él va a hacer enderezar nuestros caminos. So we're going to talk about how Abraham Y vamos a hablar como Abraham. is a great example of the transformative power of surrender. Ese es un ejemplo maravilloso del poder transformativo de And he rendirse. shows us this in many ways. Y Él nos enseña eso en muchas maneras. But we're going to talk about 4 specific points. Pero vamos a hablar de 4 puntos específicos. Number 1, surrendering earthly inheritance and trusting in God. Número 1, renunciar a la herencia terrenal y confiar en Dios. Number 2, surrendering the right to choose and leaning on God's understanding. Número 2, renunciar a dilo otra vez. Surrendering the right to choose and leaning on God's understanding. Rendirse el poder de elegir y And leaning on y God's apoyarse en el understanding. entendimiento de Dios. Amen. Surrendering worldly desires and submitting to God's will. Rendirse a las cosas terrenales y dar a la voluntad de Dios. And number 4, surrendering his will. Y número 4, How Abraham surrendered his will como Abraham dio su voluntad, and trusted in God. rendió su voluntad y confió en Dios. And he allowed God to make his path Y Él straight. permitió que Dios enderezara sus caminos. Amen. Amén. Number 1, surrendering earthly inheritance. Número 1, renunciar a la herencia terrenal. And like we read in verse 5, Y como leímos en versículo 5, trust in the Lord with all your heart. confiar en el Señor con todo tu corazón. So he surrendered and he trusted in the Lord. Entonces Él se rindió y confió en el Señor. And what we're going to do with these little tissues Y que lo here que vamos a hacer con estos pañuelos is that when I say something about es surrendering que cuando yo diga algo de rendirse and you believe that there's something that we need to y tú surrender, crees en algo que hay algo que debemos you're de going to wave rendir, it in the air and you're going to say, I surrender it, tú lo Lord. vas a poner en el aire y vas a decir, yo lo rindo, Señor. Surrendering our earthly inheritance, Renunciar a la herencia terrenal. we wave it in the air Lo ponemos en el and we aire say we're going to let go of our past. y vamos a decir, dejamos el pasado We're going to let atrás. go of our comfort zones. Dejamos la zona de confort And we're atrás. going to let go of our familiar patterns. Y vamos a dejar de las cosas, Patrones patrones familiares. familiares. And I'm going to trust in the Lord. Y yo voy a confiar en el Señor. Say it with me. I trust in the Yo Lord. confío en el Señor. I surrender. Yo me rindo. I surrender my past. Yo rindo mi pasado. I surrender my comfort zone. Yo rindo mi zona de I surrender my confort. familiar patterns. Yo rindo mis patrones familiares. In the name of Jesus, I declare that over your En el nombre de life. Jesús yo declaro eso en tus vidas. So we see that Abraham had an act of faith. Y vemos que Abraham tenía un acto de fe. When God called Abraham to leave his homeland Cuando Dios llamó a Abraham a irse de su tierra and he left his family y él dejó su familia and he left his comfort zone, y él salió de su zona de confort. he was asking for a profound act of faith. Él estaba pidiendo de un acto de fe profundo. And this act required Abraham to surrender his earthly inheritance. Y este acto pedía que Abraham dejara sus herencias terrenales. He had to surrender his familiar surroundings. Él tenía que dejar sus alrededores familiares. He had to surrender his sense of security. Él tuvo que rendir su seguridad o su sentido de seguridad. And God is calling us to leave some things, Y Dios nos está llamando a dejar cosas and we refuse to follow his commands. y nos rehusamos a seguir sus mandamientos. When we trust in God, Cuando confiamos en Dios, it can be easier to do what he's telling us to do. puede ser más fácil hacer lo que Él nos está diciendo hacer. So it's time for us to trust in God. Entonces es tiempo de nosotros confiar en Dios. Maybe God is asking you to leave some things Tal behind. vez Dios te está pidiendo dejar cosas atrás. Earthly inheritances. Herencias terrenales. Like we saw with Abraham, Como vimos con Abraham, it was his homeland, fue su pueblo, family, su familia, his comfort zone. su zona de confort. And maybe God's not asking you to move out of Y Brooklyn, tal vez Dios no te está pidiendo moverte de Brooklyn, but he's asking you to leave something else. pero Él te está pidiendo que dejes otra cosa más. So today, I remind you Entonces hoy yo te recuerdo that God is asking you to trust in him. que Dios te está pidiendo que confíes en Él. So what we see is a connection to trusting God here. Entonces lo que vemos aquí es una conexión de confiar en Dios aquí. Abraham's willingness to leave everything behind La voluntad de Abraham de dejarlo todo atrás was rooted in his unwavering faith in God. estaba sembrada en su fe inquebrantable en Dios. He trusted that God was
good. Él confiaba que Dios era bueno And his promises were y reliable. que sus promesas eran fiables And that he had a greater plan for his life. y que tenía un mayor plan para su vida. We need to trust that his plans are good over our Debemos lives. de confiar que sus planes son buenos para nuestras vidas And that whatever he said over you, y que lo que Él ha dicho sobre ti, that you can trust in those promises. que tú puedas confiar en esas And promesas that there is a greater plan for my y life. que hay un plan mayor para mi vida, There's a greater plan for my generation. que hay un plan mayor para mi generación. But it takes me being able to trust God, Pero toma yo poder confiar en Dios, come out of my comfort zone, salir de mi zona de confort and walk into what God is telling me to do. y caminar a lo que Dios me está diciendo que haga. We see that Abraham had this unwavering faith. Vimos que Abraham tenía una fe inquebrantable. Abraham believed in God's goodness. Abraham creyó en la voluntad de Dios. He believed in God's trustworthiness. Creía en la fidelidad de Dios. Even when it seemed illogical or even when it looked impossible. Aun cuando se veía ilógico, se veía imposible. Are we able to do the same Podemos thing? nosotros hacer lo mismo. Especially when our human understanding, Especialmente cuando nuestro entendimiento humano it seems like it's illogical or impossible. se ve como que es ilógico o imposible. We have to remember Tenemos que recordar that there is truly nothing impossible for God. que en verdad no hay nada imposible para Dios. We see that Abraham was able to surrender his heart, his Vemos- mind, and his will. Vemos que Abraham pudo rendir su corazón, su mente, su voluntad. So by leaving his homeland, Entonces, para irse de su tierra, Abraham surrendered his heart to God's love, Abraham rindió su corazón al amor de Dios, his mind to God's wisdom, su mente a la wisdom, a la sabiduría de Dios and his will to God's y plan. su voluntad a los planes de Dios. He surrendered his heart, Rindió su corazón, his mind, and his will. su mente y su voluntad. So his heart was surrendered to God's love. Entonces su corazón estaba rendido al amor de Dios. His mind was surrendered to God's wisdom. Su mente estaba rendida a la sabiduría de Dios. And his will was surrendered to God's plan. Y su voluntad estaba rendida al plan de Dios. My heart loves God. Mi corazón ama a Dios. My mind Mi mente that wants to go left, que quiere ir a la and izquierda he's telling you to go make a y right, Él te está diciendo que hagas una is going to derecha, trust in God's wisdom. va a confiar en la sabiduría de Because he knows Dios. why you're going to make a right and not a left. Porque Él sabe por qué tú vas a ir a la derecha y no a la izquierda. And I'm going to surrender my will to God's Y yo plan. voy a rendir mi voluntad a los planes de Dios. Because what I want for my life Porque lo que yo quiero para mi vida may not be what God's plans are for your tal vez life. no sean los planes que Dios quiere para tu vida. So surrender your will to God's plan. Entonces rinde tu voluntad a los planes de Dios. Abraham acknowledged God's authority. Abraham reconoció la autoridad de Dios. He recognized God's authority over his life. Él reconoció la autoridad de Dios sobre su vida. And he was willing to submit to his divine guidance. Y estaba dispuesto a someterse a su guía divina. We see that Abraham's surrender of his earthly inheritance Vimos que renunció Abraham a la herencia terrenal. was an outward expression Fue una expresión desde afuera of his inward faith. de su fe que estaba adentro. So what is it that we're doing ¿Y qué es lo que nosotros estamos haciendo? to show that we really trust in God? Para enseñar que nosotros en verdad confiamos en Dios. Because we can say it all we want. Porque podemos decirlo todo lo que queramos. We can feel it all we want inside. Podemos sentirlo todo lo que queramos adentro. But there has to be an action to that. Pero tiene que haber una acción a eso. There has to be an action to that. Tiene que haber una acción a eso. So we see that Abraham was able to submit to his divine guidance. Vemos que Abraham pudo someterse a su guía divina. So he trusted that God is going to provide for him Él confiaba que Dios lo proveería por and él. bless him beyond measure. Y lo bendecía más allá de cualquier medidura. Because when God calls us out of Porque something cuando Dios nos llama fuera de algo, where it's your comfort zone ya sea tu zona de confort, and you know from A to Z y tú sabes de A a Z, exactly what's going to happen during your day. exactamente lo que va a pasar durante tu día. But when God throws a monkey wrench in that, Pero cuando Dios cambia algo, tira algo que no va ahí, yeah, when God throws a monkey wrench in that, entonces cuando Dios pone un mono ahí, we have to rely on him, tenemos que apoyarnos en él and we have to believe that he's the one that's going to bless y us. tenemos que creer que Él es el que nos va a bendecir. And Abraham's story, Y la historia de Abraham it serves as a powerful reminder sirve como un recordatorio poderoso that true fulfillment comes from trusting in que la God. verdadera plenitud
llega a través de confiar en not Dios. trusting in our plans or in our possessions. No confiar en nuestros planes o nuestras posesiones. So sometimes we resist surrendering our natural inheritance to God, Entonces a veces resistimos rendirnos en Dios and we hold on to certain things. y sostenemos algunas cosas. So we hold on to control. Sostenemos aferrarnos al So control. sometimes we can control our careers, A veces podemos controlar nuestras carreras. but I'm going to surrender that to the Lord. Pero yo voy a rendir eso al Señor. We're going to stop holding on to certain things. Vamos a parar de sostener algunas cosas. Maybe a high-paying job Tal vez un trabajo que nos paga mucho or a specific career path. o una carrera específica. Even though it's draining and it's unfulfilling, we're holding on to that A job veces que tal vez que nos cansa y no nos llena, estamos sosteniendo ese because trabajo. we fear the uncertainty of change. Porque sentimos la incertidumbre del cambio. But God is the author and the finisher of it all. Pero Dios es el que empieza y termina todo. And I trust in you, Y yo God. confío en ti, Señor. I surrender that fear. Yo rindo ese miedo. We have to say we surrender our relationship. Tenemos que decir, rendimos nuestras relaciones. Stop holding on to toxic relationships. Para de agarrar, sostener esas relaciones tóxicas. It's time to let go the control of the familiar. Es tiempo de dejar el control de lo familiar. That familiar relationship is causing you pain. Esa relación familiar te está ocasionando dolor. So it's time for you to say, let it go. Entonces es hora de tú decir, déjalo ir. Let it go. Déjalo ir. I surrender it to you, God. Yo lo rindo hacia ti, Señor. That toxic relationship is out of my life in the name of Jesus. Esa relación tóxica está fuera de mi vida en el nombre de Jesús. Let it go. Déjalo ir. Sometimes we hold on to material things, A veces sostenemos las cosas, posesiones materiales. and our worth is not tied to what we own. Y nuestro valor no está ligado a lo que poseemos. So let's begin to trust in God's provision. Entonces empezamos a creer, confiar en las provisiones de Dios. Sometimes we hold on to fear of the unknown, A veces sostenemos el miedo de lo desconocido. or we have fear of the O unknown. tenemos miedo a lo desconocido. And it's time to let go of that fear. Y es tiempo de dejar ese I miedo. declare that there are new opportunities on the horizon for each one of us. Yo declaro que hay nuevas oportunidades en el horizonte para cada uno de Let us not nosotros. avoid taking risks. No podamos rechazar tomar riesgos. Let us not avoid pursuing new opportunities. No vamos a temer buscar nuevas oportunidades. Because we fear the unknown. Porque tenemos miedo a lo I desconocido. can say I'm one of them. Yo puedo decir, yo soy uno de esos. So I'm preaching to myself. Entonces estoy predicando a mí misma. Where sometimes we just want to stick to what we know. Porque a veces queremos enfocarnos en lo que sabemos. And then you fear failing in something else. Y tú tienes miedo a fallar en algo más. Where God is calling you to step into. En el cual Dios te está llamando a entrar en. But then we have to remember Pero entonces tenemos que recordar that God promises to be with us every step of the que way. Dios nos promete estar con nosotros en cada paso. So begin to trust in Him. Entonces empieza a creerle en Él. Don't fear the change. No temas al miedo, There may be al times, cambio. there may be times that we resist that change. A veces hay momentos en que resistimos ese cambio. Even if it's for our own good. Aunque sea para algo bueno. Because it requires for us to step out of our comfort Porque zone. requiere que nosotros salgamos de nuestra zona de confort. So it's time to step out of the familiar Entonces es tiempo de salir de lo familiar and go into the y unfamiliar. ir a lo que no es familiar. And you have to trust that God is going to guide you. Y tú tienes que confiar que Dios te va a guiar. Sometimes we have to let go A veces tenemos que soltar of the pain of loss. el miedo, del dolor de la pérdida. So we have to surrender the pain. Entonces tenemos que dejar el dolor. Surrender the pain. Deja ir el dolor. We cling on to the past. We cling on to the past. Nos sostenemos del pasado. We refuse to let go of grief. Nos rehusamos dejar el luto. This is my pain. Ese es mi dolor. This is my loss. Esa es mi pérdida. So we refuse to let go of that loss. Entonces nos rehusamos dejar esa pérdida. Instead of trusting in God, En vez de confiar en Dios. we have to trust that God is our healer. Podemos confiar que Dios es nuestro sanador. God has healing powers. Dios tiene el poder de sanar. God is there to comfort us. Dios está ahí para consolarnos. God is here to strengthen Dios us. está ahí para fortalecernos. And God is here to heal us. Y Dios está ahí para sanarnos. Whatever pain that is in your heart, Cualquier dolor que está en tu corazón. stop saying it's your pain. Para de decir que es tu dolor. It's the pain Es el dolor that might have been holding you back. que tal vez te está
sosteniendo hacia atrás, But today you surrender that pain. que te está sosteniendo hacia atrás, pero hoy vas a rendir ese You dolor. surrender that pain to the Vas Lord. a rendir ese dolor hacia el And I Señor. decree and I declare that you're going to be able to walk past that Y pain, yo decreto que tú vas a poder caminar más allá de ese dolor, making you a better person que today, te va a hacer una mejor persona hoy, but going towards what God is calling you pero to do. ir a donde Dios te está llamando a ir. At times we need to surrender our pride. Muchas veces necesitamos renunciar a nuestro orgullo. Again, we're talking about surrendering your inheritance, Estamos hablando de rendir tu right? herencia Or your earthly o inheritance. tu herencia terrenal. And these are little examples of maybe our earthly inheritances Entonces estos son pequeños ejemplos de lo que puede ser nuestra herencia terrenal, that we can surrender unto the Lord que podemos rendirlo hacia el Señor and trust in y God. confiar en Dios. Trust in God. Confiar en Dios. So we need to surrender our pride. Entonces tenemos que rendir nuestro orgullo, So we may be relying on our own strength and our abilities. que tal vez es para parar de apoyarnos en nuestras fuerzas y nuestras habilidades. We may be relying O on tal them. vez estamos apoyándonos en nuestras fuerzas y capacidades, And we're refusing to acknowledge y estamos negándonos a reconocer our need for God's help. nuestra necesidad por la ayuda de Dios. I don't need God's help. Yo no necesito la ayuda de Dios. I got this. Yo tengo esto. But it's time for you to just say, Pero es tiempo para tú simplemente decir, here I am, Lord. estoy aquí, Señor. I need you. Yo te So you necesito. need to surrender your pride. Entonces necesitas rendir tu So orgullo. if that's you can wave that surrender flag in the Entonces air con eso puedes poner tu bandera en el aire and say, I surrender my y pride. decir, yo rindo mi orgullo. And say, here I am, Lord. Y decir, aquí estoy, Señor. All I need is you. Todo lo que necesito eres tú. We have to let go of our ego Necesitamos dejar ir nuestro ego and be willing to admit our mistakes y estar dispuesto a admitir nuestros errores and seek forgiveness. y buscar el perdón. Stop thinking Para de pensar that if you do that, que si tú haces it's eso, going to damage my pride. va a dañar tu orgullo. Oh no, I'm too prideful. I'm not going to ask for forgiveness. Yo tengo mucho orgullo, yo no voy a pedir por el perdón. I'm not going to, no. That's all me. No, eso solo soy yo. That's me on the line. Eso soy yo en la línea. You know, the Palau name is not going to be stained. El nombre Palau no va a ser, I thought of you guys. no va a ser teñido, manchado. No va a ser manchado. No va a ser el nombre de los palabras no va a ser manchado. Or the Piñero name. O el nombre de los Piñeros. The Rivera name El nombre de los Rivera. will not be stained. No va a ser I will manchado. not ask for forgiveness. Yo no voy a pedir por el perdón. I'm just using that as examples, y'all. Yo I'm estoy not picking at utilizando your eso family. como ejemplo, no estoy utilizando I use my family familias. as an example Yo too. utilicé mi familia como un ejemplo. But let's stop thinking that it's going to step on your pride. Pero para de pensar que va a parar a dañar tu orgullo. Yeah, so let go of your ego. Deja ir a tu ego. We're not self-sufficient. No somos We autosuficientes. can't achieve our goals without God's help. No podemos alcanzar nuestros objetivos sin la meta de Dios, So let's- sin la ayuda de Dios. Let's stop ignoring His guidance. Para de ignorar su guía Stop ignoring His provision. y empieza a Stop hacer- ignoring His provision. y para de ignorar sus provisiones. Because He is the one that's guiding you. Porque Él es aquel que te está guiando. It is because of Him that you have that your family is provided for. Es por Él que tu familia tiene provisiones. It's not because of me. No es por mí, It's because of God. es por Dios. It's important to remember Es importante recordar that true freedom que la verdadera libertad comes from trusting God. viene de confiar en It Dios. comes from trusting His plans Viene de confiar en sus and planes surrendering to y His will. rendirse a su voluntad. We see that Abraham Vemos que Abraham also surrendered his right to choose. renunció al derecho de elegir. And like we saw in the second part of verse Y 5, como vimos en la segunda parte del versículo 5, he was able to lean on God's él understanding. pudo apoyarse en el entendimiento de Dios. He was able to lean on God's Él understanding. pudo apoyarse en el entendimiento de Dios. So again, he surrendered his right to choose, Entonces se rindió el poder el derecho a elegir, trusting in God's sovereignty apoyándose en la soberanía de Dios and allowing him to direct his paths. y permitiéndole a Dios que pudiera guiar sus pasos. I don't know how many of you can say that you trust in his sovereignty Yo no sé cuántos de ustedes pueden decir que confían en su soberanía and you 100% say
I allow him to guide my path. Y que tú 100% digas, yo permito que él guíe mis pasos. We see in the story of Abraham Vemos la historia de Abraham, that we didn't read today, but you can read on your own. que no leímos hoy, pero pueden leer cuando estén solos. When Abraham and Lot, Cuando Abraham y Lot, when their possessions grew, cuando sus posiciones crecieron, they needed to separate. necesitaban separarse. So as the elder, Entonces cuando los ancianos, as the elder, como el anciano, como el anciano, Abraham had the right to choose the best land. Abraham pudo elegir la mejor tierra. He had the right to choose the best Él land. tenía el derecho de elegir la mejor tierra. However, he surrendered that right. Pero él rindió ese derecho. He surrendered his right to choose, Él rindió el derecho a elegir, allowing Lot to choose first. permitiendo que Lot eligiera primero. And this act of selflessness, Y este acto de selflessness, yo no sé, tú eres la que está traduciendo. selflessness, como que no le importaba nada y Okay. lo dio. Humildad, él tenía humildad. Demonstrate this act of selflessness. Ese acto de humildad demostró It demonstrates a profound. algo profundo, It demonstrates a profound understanding demuestra un entendimiento profundo of God's providence. en la providencia de Dios. Rather than relying on his own judgment, En vez de apoyarse en su propio juicio, Abraham wasn't relying on his own experience. Abraham no estaba apoyándose en sus propias What experiencias. Abraham did was that he looked for God. Lo que Abraham hizo es que buscó a Dios. He looked for God's wisdom and his guidance. Él buscó la guía de Dios y su sabiduría. And he trusted that God was going to provide for Y him. confió que Dios iba a proveer por él. Even if it meant that he had to sacrifice his own desires. Aunque significaba que él tenía que sacrificar sus propios deseos. So by allowing Lot to choose first, Entonces permitiendo que él eligiera primero, what Abraham did lo que Abraham hizo was give us an example fue darnos un ejemplo of leaning not on your own de understanding. no apoyarte en tu propio entendimiento. Because he could have said, no, I'm the elder. Porque él podía decir, no, yo soy el I'm choosing the mayor. better land. Yo voy a elegir la mejor tierra. But he didn't do that. Pero él no hizo eso. He decided to leave it in God's Él hands. decidió dejarlo en las manos de Dios. And he allowed Lot to choose Y él first, permitió que la eligiera primero. knowing that God was going to provide, Sabiendo que Dios iba a proveer. knowing that God was always going to be there. Sabiendo que Dios siempre iba a estar He ahí. recognized Él reconoció that his own understanding was limited. que su propio entendimiento estaba limitado. It was very limited. Era muy limitado. And that God's wisdom was absolutely Y superior. que la sabiduría de Dios estaba absolutamente más superior. He looked for God's guidance. Él buscó la guía de Dios. He looked for it through prayer. Él lo buscó a través de la oración. He looked for it through scripture. Él lo buscó a través de las escrituras. And he looked for it through the Holy Y él Spirit. lo buscó a través del Espíritu And he Santo. trusted that God would lead him to the right path. Y confió en que Dios lo guiara al camino correcto. It's an example for us Es un ejemplo para nosotros. that when we question God, Que cuando estamos cuestionando a what am I Dios, supposed to do? ¿qué debo yo de hacer? I'm giving up my right to choose. Yo estoy dejando el derecho de elegir. So what do you do next? Entonces, ¿qué tú haces después? We follow what Abraham did. Vamos a seguir lo que Dios, con lo que Abraham hizo. We start praying. Comenzamos a orar. We read the scripture. Leemos las escrituras. We ask the Holy Spirit for his guidance. Pedimos al Espíritu Santo por su guía. And we completely rely on Y God's completamente understanding. nos apoyamos en el entendimiento de Dios. Abraham's decision to surrender, La decisión de Abraham de renunciar, to surrender his right to choose, de renunciar a su derecho de elegir, again was a great act of faith. fue un acto importante de fe. It demonstrates that he was willing to trust God. Demostró que estaba dispuesto a confiar en Dios. He was willing to trust his timing. Estaba dispuesto a confiar en el tiempo de Dios. Again, he was willing to trust in his provision, Estaba dispuesto a confiar en sus provisiones. even when it meant to sacrifice his desires. Aunque cuando significaba sacrificar sus propios Second deseos. time I say that. Even Segunda vez que digo eso. when it means that you have to sacrifice your own desires. Aunque signifique que debe de sacrificar sus deseos. So I want to see if we can make some declarations today together. Yo quiero ver si podemos hacer unas declaraciones hoy. I'm going to trust, to say with me, Di conmigo. I'm going to trust that God knows what's best for me. Yo confiaré que Él sabe lo que es mejor para mí. Even if it means sacrificing my own plans. Aunque signifique sacrificar mis propios planes. I'm going to choose to trust in God's sovereignty. Yo voy a elegir confiar en la soberanía de Dios. When faced with challenges. Cuando me enfrento a desafíos. When faced with trials. O a pruebas.
pruebas, even if I don't understand his reasoning. aunque yo no entienda su razonamiento. I surrender my desires Yo te rindo mis deseos for a quick fix. para algo rápido. And I trust in God's perfect Y timing. yo confío en el tiempo perfecto de Dios. I will choose to tithe and give generously, Elegiré diezmar y dar generosamente, even when it's financially challenging. incluso cuando sea un reto financiero. And I trust that God's going to Y provide. yo confío que Dios proveerá. He's going to provide for my Él needs. proveerá por mis necesidades. I choose to forgive someone. Y elijo perdonar a I'm alguien. going to say that again. I'm going to choose to forgive someone. Elijo perdonar a alguien. I surrender my pride. Yo rindo mi I orgullo. surrender my right to choose. Yo rindo mi derecho a elegir. And I'm going to choose to forgive someone Y yo voy a elegir perdonar a who alguien has wronged me, even if it's difficult. que aunque me ha hecho daño, aunque sea difícil, I choose to love and support others, yo elijo amar y apoyar a otros, even if it's inconvenient, aunque sea inconveniente, even if it's uncomfortable. aunque sea incómodo. I choose to surrender. Elijo rendir Yes, my long-term plans, mis planes a largo plazo, my plans. mis planes. I will trust that He's going to direct my steps. Yo confiaré que Él dirigirá mis pasos. And I will trust that He's going to provide for my home. Y yo voy a confiar que Él va a proveer para mi hogar. I'm open to unexpected opportunities. Estoy abierto a oportunidades inesperadas. I am open to unexpected changes. Yo estoy abierta a cambios inesperados. And by surrendering our right to choose Y para rendir mi derecho a elegir to God, a Dios, we experience a deeper sense of peace. experimentamos un sentido de paz más grande, Más profundo. más profundo. We experience a deeper sense of freedom Experimentamos una más profunda sentido de libertad and fulfillment. y plenitud. We no longer are bound Ya no estamos atados by our limited perspectives, de nuestra perspectiva es limitada, but we're free. pero somos We're libres. free to trust in God's infinite wisdom. Libres para confiar en la sabiduría de Dios que es infinita. Free to trust in God's infinite love. Libres para confiar en el amor infinito de Dios. What we see Abraham do next Lo que vemos que Abraham hace próximo is that he surrendered his worldly desires. es que él renunció a los deseos mundanos. And in verse 6 it says, in all your ways acknowledge him. Y en el versículo 6 dice, en todos tus caminos reconócelo. So we see he submitted his worldly desires Vemos que él rindió sus deseos mundanos and he submitted to God's will y se sometió a la voluntad de Dios by leaning on not on his own para understanding. no apoyándose en sus propios entendimientos. When we prioritize our spiritual values, Cuando damos prioridad a nuestros valores espirituales over material possessions, sobre las posesiones materiales and we seek God's kingdom first, y buscamos el reino de Dios primero, that's when we're surrendering our worldly eso es cuando desires. estamos rendiendo nuestros deseos mundanos. We see in the story of Abraham, Vemos en la historia de Abraham, when we fast forward again, cuando damos más adelante otra vez, that when the king of Sodom offered Abraham wealth and possessions, que cuando el rey de Sodoma ofreció a Abraham riquezas y posesiones, Abraham refused it. Abraham las rechazó. This act demonstrated his commitment to spiritual values Este acto demuestra su compromiso con los valores over espirituales, material things, sobre las cosas materiales, over any gain that he could have had. sobre por encima de cualquier beneficio que él podía tener. Abraham was able to understand Abraham pudo entender that true wealth and fulfillment, que la verdadera riqueza y plenitud it comes from God, vienen de Dios, not from earthly possessions. no de las posesiones terrenales. And by rejecting the king's Y al offer, rechazar la oferta del rey, Abraham was actively submitting to God's will. Abraham se sometía activamente a la voluntad de Dios. He was choosing to align his life Él estaba buscando alinear su vida with God's principles. con los principios de Dios. He was aligning his life with God's purposes. Él estaba alineando su vida con los propósitos de Dios. Rather than seeking personal gain, En vez de buscar ganancias personales, rather than seeking worldly success, más allá de buscar el éxito del mundo, this act of surrender ese acto de rendirse again required a deep faith, requería una fe fuerte and for him to be able to trust in God. para él poder confiar en Dios. Abraham knew
Abraham He sabía, knew that he knew él sabía que él sabía that God was going to provide. que Dios iba a proveer. God was going to provide for his needs, Dios iba a proveer por sus necesidades, both material and spiritual. las cosas materiales y espirituales. He was willing to sacrifice immediate Él gratification estaba dispuesto a sacrificar la gratificación inmediata for a long-term spiritual reward. por la recompensa espiritual a largo plazo. I don't know how many of us are standing in that moment right now, No sé cuántos de nosotros estamos parados en ese momento where you're ahora, being offered worldly en el possessions, cual estás siendo ofrecido posesiones del mundo, but you know deep down in your heart that that's not from pero God. tú sabes en el fondo de tu corazón que eso no es de Dios. And you have to be able to compromise Y tú tienes que estar dispuesto a comprometer that immediate gratification, esa gratificación inmediata, whatever worldly desire that's going to fulfill, cualquier deseo mundano que eso va a llenar, for a long-term spiritual reward. para una recompensa espiritual a largo plazo. We see that when Abraham rejected it, Vemos eso que cuando Abraham lo rechazó, there was a tangible expression of his commitment to God. hubo una expresión tangible de su compromiso con Dios. You were able to see that he was committed. Podemos ver que él estaba You comprometido. were able to see that he did trust God. Podemos ver que sí confiaba en Dios. You were able to see that he was like, oh my gosh, my future is definitely dependent on him. Y que él pudo decir, mi futuro está definitivamente dependiente de él. It showed Enseñó that he was not only a passive observer of God's will, que él no era un observador pasivo de la voluntad de Dios, but he was an active participant in pero God's él fue plan. un participante activo en los planes de Dios. He was participating in what God had planned for him. Él estaba participando en lo que Dios tenía planeado para I'm going él. to do what God says I have to do. Yo voy a hacer lo que Dios dice que yo tengo que hacer. So to surrender our worldly Entonces, desires, para rendir nuestros deseos mundanos, we have to prioritize our spiritual values debemos de, dar prioridad a nuestros valores espirituales over material possessions. sobre las posesiones materiales. And we have to seek God's kingdom Y first. debemos buscar primero el reino de Dios. And by understanding that, Y para entender eso, we can experience a deeper sense of peace, cuando entendemos eso, podemos tener una paz más profunda, a deeper sense of joy and fulfillment. un sentido de gozo y de plenitud, And we can be more effective y podemos ser más efectivos to witness of Christ para ser testigos de Dios and making a positive impact on the y world. hacer un impacto positivo en el mundo. So if you have to surrender any worldly Y desires, si tenemos que renunciar a deseos mundanos, any material possessions, cualquier posesiones materiales, and seek God's kingdom first, y buscar el reino de Dios primero. I pray that God gives you the wisdom and the understanding Yo oro para que Dios te dé la sabiduría y el to entendimiento open your spiritual eyes, de abrir tus ojos espirituales to be able to walk into God's promised para land, poder caminar a las promesas de Dios, so you can experience that peace para que tú puedas experimentar esa paz and you can experience that joy. y tú puedas experimentar ese gozo. The last thing that we see Lo último que vemos is that Jacob, es que Abraham, is that the next message, Lord? maybe, Is that Abraham fue que Abraham was able to surrender his will pudo renunciar a su voluntad and he trusted in God's guidance. y confiar en la guía de Dios, And he was able to trust that he was going to make his path y straight. podía confiar que él iba a enderezar sus caminos, Like we read in the last part of verse 6. como vimos en la última parte del versículo 6. And he will make your paths straight. Y él enderezará tus caminos. So by surrendering our will, Entonces, cuando rendimos nuestra voluntad, we're submitting to God's will. nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios, Even when it's difficult or painful. aunque sea difícil o How doloroso. many of us can say that? Yes, I'm submitting. ¿Y cuántos de nosotros podemos decir si me estoy rindiendo? Even in the middle of the ouch. Aunque estemos en el medio del ouch, In the middle of that pain. en el medio del dolor, In the middle of that sorrow. en el medio del el Esa dolor, tristeza. la tristeza. We're surrendering our will. Estamos rindiendo nuestra voluntad. We see that Abraham's willingness to sacrifice his son Isaac Vemos que la voluntad de Abraham de sacrificar a su hijo Isaac is perhaps the ultimate example of surrendering one's will to God. es quizá el máximo ejemplo de la entrega propia de la voluntad de Dios. So we go back to the first verse that we read, right? Entonces vamos al primer versículo que leímos. Where we said that Abraham said, Cuando decimos que Abraham dijo, God will provide for himself Dios te va a proveer the lamb for the burnt offering, my son. la tierra para el holocausto, mi hijo.
el cordero para los El cordero, el cordero. La tierra. La tierra, el cordero. Sorry. Yes, we go back to that verse. Vamos a ese versículo. Seeing how he was trusting in God. Vemos cómo él está confiando en Dios. And he was completely giving up his will. Y completamente estaba dando su voluntad. And this act was an extraordinary act of faith Y ese acto fue un acto de fe extraordinario. and obedience. Y obediencia. So by surrendering his will, Entonces, a renunciar a su voluntad, he trusted that God would guide him along the right path. él confió que Dios lo iba a guiar en el camino correcto. He knew that God was going to provide something. Él sabía que Dios iba a proveer I'm algo. going to walk up this mountain Yo voy a subir esa montaña, just like God is telling me to do. así como Dios me está diciendo que haga. He's telling me to sacrifice my son. Él está diciendo que sacrifique a mi hijo, But I know that God's going to provide. pero yo sé que Dios va a proveer. He believed that God's plan was ultimately better than his own. Él creyó que el plan de Dios era últimamente mejor que su propio So plan. Abraham's willingness to obey, Entonces la voluntad de Abraham de obedecer, even when it seemed incomprehensible, incluso cuando se veía incomprensible, it demonstrated his deep trust in God. demostró su profunda confianza en Dios. He trusted God's character. Él confiaba en el carácter de Dios. He trusted God's Él promises. confiaba en las promesas de Dios. God's promise was to make our path straight. La promesa de Dios es enderezar nuestros caminos. And it's comforting to know that. Y es bueno saber eso For those that surrender their will to Him. para aquellos que rinden la voluntad a Él. What it means Lo que significa is that when we trust in God es que cuando confiamos en Dios and when we submit to His guidance, y cuando sometemos a su guía, He's going to lead us along the best possible path. Él nos va a guiar por el mejor camino. Trust that He's not going to hurt you. Confía que Él no te va a Trust dañar. that His hedge of protection is over you. Confía que su protección está sobre ti. This path may not always be easy. Tal vez este camino no sea fácil. This path may not always be comfortable. Ese camino tal vez no sea cómodo. But it will ultimately lead you to your greatest good. Pero últimamente te va a llevar a tu mejor cosa. Lo mejor, Lo lo me- mejor, ¿verdad? It's going to lead you to God's promises. Te va a guiar a las promesas de Dios. And what Abraham's story teaches us Y lo que hace la historia de Abraham que nos enseña is that true freedom, es que la verdadera libertad, is that true fulfillment esa verdadera plenitud, comes from surrendering our will to God. viene de rendir nuestra voluntad a Dios. When we let go of our desires, Cuando dejamos ir de nuestros deseos, when we let go of our cuando plans, dejamos ir de nuestros planes, we experience a deep sense of peace, podemos tener una profunda paz and a deep sense of purpose. y un propósito más profundo. Abraham's La vida de Abraham is a testament es un testimonio to the transformative power of surrender. el poder transformativo de rendirse. When we fully surrender to Cuando God, nosotros de verdad nos rendimos a Dios, when you fully surrender to cuando God, tú de verdad te rendes a Dios, you experience a fulfillment of love. tú experimentas una plenitud del amor. You're going to experience the grace that God can give you. Vas a experimentar la gracia que Dios te puede dar. By surrendering to Y God, para rendirte a Dios, you're going to see the provisions that He has for you too. vas a ver la provisión que Él tiene para ti también. Sometimes we don't want to surrender our will to A God. veces no queremos rendir nuestra voluntad a Dios. And we can talk about some examples that I can give you Yo te puedo dar algunos ejemplos que te puedo dar, enseñar de unos ejemplos que te puedo dar about surrendering our will to God de rendir nuestra voluntad a Dios, that are inspired by Abraham's example. que son inspiradas del ejemplo de Abraham. For example, we can forgive others. Podemos perdonar a otros. When someone hurts us, Cuando alguien te hace daño, we can be tempted to hold on to that resentment podemos estar tentados a agarrar ese resentimiento or seek revenge. o buscar revancha. But we're not going to do that. Pero no vamos a hacer eso, Become surrendering that to the Lord. porque voy a rendir eso al Señor. What I want to do Lo que yo quiero hacer is seek revenge. es buscar la What I revancha. want to do Lo que yo quiero hacer is hold on to that es resentment. sostener ese resentimiento. But I'm giving that up to the Pero Lord. yo voy a dar eso al Señor. I'm surrendering my will to you, Yo voy Lord. a rendir mi voluntad hacia ti, Señor. So we can choose to forgive Entonces podemos elegir de perdonar, even when it's difficult. aunque sea difícil. And this act of Y forgiveness ese acto de perdón requires surrendering our desire. requiere rendir nuestros deseos. Surrendering our
our desires for justice. rendir nuestros deseos de la justicia, Surrendering our desires and trusting in God's ability. rendir nuestros deseos y confiar en las habilidades de Dios. That God is going to restore our relationship. Que Dios va a restaurar nuestras relaciones. He will restore our Que relationship. Él va a restaurar nuestras relaciones. So one of the other things that we can surrender to the Lord Una de las cosas que podemos rendir al Señor and trust in God, y confiar en Dios, that we accept God's timing. que podemos aceptar el tiempo de Dios. We can have plans for our Podemos lives, tener planes para nuestras but I'm vidas, surrendering my pero plans yo voy a rendir mis planes and I'm giving them to the Lord. y se los voy a dar al Señor. Again, you may have planned for your Tal vez tú lives, tienes planes para tu vida, but God's timing may be different. pero los planes de Dios tal vez sean diferentes. We can surrender our desire. Podemos rendir nuestros deseos. We can surrender anything that is going to bring immediate gratification. Podemos rendir cualquier cosa que va a traer una gratificación inmediata. And trust that God will work out His plan in His perfect Y timing. confiar que Dios va a llenar su plan conforme a su tiempo perfecto. Yes, we have to trust in God's provision. Debemos de confiar en la provisión de Dios. Sometimes we can be in some sort of financial difficulty. Tal vez estamos enfrentándonos a dificultades financieras. Or maybe we don't know what's going to happen in the future. O tal vez no sabemos lo que va a ocurrir en el futuro. But we have to trust that God's going to provide for our needs. Pero tenemos que confiar que Dios va a proveer por nuestras necesidades. We can surrender our anxiety. Podemos rendir nuestra ansiedad. Surrender your worry. Rinde tus preocupaciones. Again, surrender our anxieties. Otra vez renuncia a la ansiedad Surrender our worries. y renuncia a la preocupación And trust in God's complete faithfulness. y confiar en la fidelidad de Dios completa. By surrendering our will to God, Mientras rendimos nuestra voluntad a Dios, we experience joy and peace. he experimentado la paz y el gozo. We're no longer bound by our limited understanding. Ya no estamos atados por nuestro entendimiento limitado. We're not bound by our limited perspective. Ya no estamos atados a nuestra perspectiva limitada. Because you have a long-term plan for your life. Porque tú tienes un plan largo para tu vida. But God sees beyond that. Pero Dios ve más allá de eso. He has a wider perspective. Él tiene una perspectiva más amplia. He has a deeper sense of what's going to happen in your Él life tiene un sentido más profundo de lo que va a ocurrir en tu vida than what you think is going to happen in your life. que lo que tú crees que va a ocurrir en tu vida. Let's be able to trust in God's infinite wisdom and in His love. Vamos a poder confiar en la infinita sabiduría de Dios y su amor. Transition is a call to surrender. La transición llama al rendimiento. Transition is a part of life. La transición es parte de la vida. It's natural. Es natural. A period of change. It's a period of change. Es un periodo de cambio And it's a period of transformation. y es un periodo de transformación. It can be hard to go through transition. Puede ser difícil y por transiciones. It's very challenging. Tiene muchos retos. It's definitely filled with uncertainty. Está llena de incertidumbres. It's filled with fear. Está llena de miedos. However, it's also a really great opportunity Pero también es una oportunidad maravillosa for us to be able to change. para nosotros poder cambiar And it's a great opportunity for us to be able to evolve. y una gran oportunidad para nosotros evolucionar. Again, for us to be able to completely go through that potential of transformation. Para nosotros poder pasar completamente por ese potencial de la transformación. We have to be willing to surrender. Debemos de estar dispuestos a rendirnos. And there is power in surrendering. Y hay y'all. poder en rendirte. Sometimes surrender is misunderstood as weakness. Cuando tú a veces rendirte es equivalente a la debilidad, But it's not weakness. pero no es debilidad. It's a powerful act of strength. Es un acto poderoso de la fuerza. It's an act of faith. Es un acto de fe. It involves letting go. Significa envuelve dejar ir. You let go of the control. Tú dejas ir del control And you're trusting in a higher power. y tú confías en un poder más alto. And you're embracing that unknown. Y tú abrazas eso que no sabes. Completely trusting that God has everything in His control. Completamente confiando que Dios tiene todo en su control. When we surrender to God's will, Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, we open up ourselves to God's divine guidance. nos abrimos a la guía divina de Dios. So don't close the door on that. Entonces no cierres la puerta a eso. Make sure that your mind and your heart is open Asegúrate que tu mente y tu corazón estén abiertas to be able to surrender to His will. para poder
rendirte a su voluntad, so you can walk into the divine, para que tú puedas caminar a lo divino, so the Lord can reveal to you in the spiritual, para que el Señor te pueda revelar en lo espiritual, so the Lord can reveal to you in the natural para que Dios te pueda revelar en lo natural what He should be revealing to you in the lo que Él spiritual. debe de estar revelándote a ti en lo espiritual. So ask the Lord to open up your spiritual eyes, Entonces pregúntele al Señor que abra tus ojos to espirituales, not see only physical, natural doors para no simplemente ver puertas físicas y naturales that you can walk through, que tú puedas caminar, but for you to be able to see the spiritual doors para que tú puedas ver las puertas in espirituales the spiritual realm, en el mundo espiritual, so you can walk through para them. que tú puedas atravesarlas. Again, Otra vez, when you surrender to the Lord, cuando tú te rindes al Señor, there is power in that. hay poder en eso, And we're able, and it opens up to give you His divine guidance. y te puede dar su guía divina. And I declare that we're able to stand in the gap today Y yo declaro que vamos a podernos parar en la brecha during hoy, the time of en transition. un tiempo de transición. And during this time of Y transition, durante ese tiempo de transición, we are called to stand in the gap nosotros estamos llamados a pararnos en la between the brecha, old and the new. entre lo viejo y lo nuevo. That means that we have to take a bold step of faith. Entonces debemos de ser un paso valiente de Even fe. though we don't really understand what's going to be in front of us. Incluso cuando no comprendamos del todo lo que está enfrente de nosotros, It requires for us to trust in God's promises, requiere que nosotros confiemos en las promesas de Dios, to be willing to sacrifice our own desires for His will. para estar dispuestos a sacrificar nuestros propios deseos por su voluntad. And we talked about Abraham Hablamos de Abraham and how he surrendered y cómo él se rindió and how he was able to trust in the y Lord. cómo él pudo confiar en Dios And the doors were open. y las puertas fueron abiertas. But I pray Pero yo oro that we are able to surrender also, que nosotros también podamos rendir, not just for you, no simplemente por ti, because it's you standing in the gap porque es que tú parándote en la brecha for future generations. para unas futuras generaciones. It's a legacy for the future Es un generations. legado para las generaciones futuras. So surrendering is not just a personal choice. Entonces la rendición no solamente es una elección personal, It has implications for the generations to come. tiene implicaciones para las generaciones que han por venir. When we surrender to God's will, Cuando nos rendimos a la voluntad de Dios, we're not only transforming our lives, no solo transformamos nuestras vidas, but also shaping the future. pero también estamos formando el futuro. You're shaping the future of your families. Están forjando el futuro de nuestras familias. You're shaping the future of your communities. Estás forjando el futuro de las comunidades. So by standing in the gap, Entonces, parándonos en la we brecha, can break generational curses, podemos romper generacionales. By standing in the gap, manteniéndonos en la brecha, we can break generational curses. podemos romper, no sé, curses, maldiciones generacionales. By standing in the gap, Parándote en la brecha, we can break generational puedes curses. romper maldiciones generacionales. By standing in the gap, Parándonos en la brecha, we can break patterns. podemos romper patrones. We can create new patterns Podemos crear nuevos patrones of faith de fe for our para generations, nuestras for generaciones, our children. para nuestros hijos. And by standing in the Y gap, estando en la brecha, we have a lasting legacy. tenemos una generación que va a durar. When we fully surrender to Cuando God, nosotros completamente nos rendimos a Dios, we experience a peace that surpasses any understanding. experimentamos una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Because it doesn't matter what you're going through. Porque no importa lo que estés pasando, The world sees chaos around you. el mundo ve el caos alrededor de ti. And what you're doing is submitting to God's Y will. lo que tú estás haciendo es sometiéndote a la voluntad de What you're Dios. doing is surrendering to His Lo plans. que tú estás haciendo es sometiéndote a sus What you're doing planes. is trusting in the Lord. Lo que tú estás haciendo es confiando en Dios. And there's chaos around Y you. hay caos alrededor de ti. But the world sees Pero el mundo ve that you have a peace that surpasses all que tú tienes understanding. una paz que sobrepasa cualquier entendimiento. Again, we may not always understand His Tal vez plans, nunca podamos entender sus planes, but we can trust pero podemos that confiar He knows what's best for us. que Él sabe lo que es mejor para ti. He knows our future. Él conoce nuestro futuro. He has a better long-term plan Él tiene un mejor plano, un plan para largo plazo than what we have. que lo que nosotros tenemos. So let's
embrace that challenge of surrender. Entonces vamos a abrazar ese reto de rendirte, Knowing that that's the path to true freedom. sabiendo que ese es el camino a la verdadera libertad. It's the path for you to have real joy, Es el camino para tú tener de gozo real, for you to have peace, para tú tener paz and for you to have fulfillment. y para tú tener plenitud. Let us follow Abraham's example Vamos a seguir el ejemplo de Abraham and believe that God's perfect timing y creer que el tiempo perfecto de Dios is the right one that we should be es el following. que debemos, el camino que debemos de seguir. So in conclusion, Entonces, en conclusión, we see that transition vemos que la transición is a time of both challenge and opportunity. es un tiempo de retos y oportunidades. It's hard Es difícil to surrender in the middle of this transition. de rendirte en el medio de esa transición. It's challenging. Es difícil, Trae retos. trae retos, But it also gives us opportunity pero to también grow. nos da oportunidades de crecer, It gives you an opportunity to evolve. nos da oportunidades de evolucionar. And when we surrender to God's will, Y cuando rendimos a la voluntad de Dios, we can navigate these changes with grace. podemos navegar esos tiempos con gracia. And we can navigate these times with confidence. Y podemos navegar esos tiempos con confianza. So let us embrace the power of surrender. Entonces abracemos el poder de la de rendirte. Let us be able to stand in the gap, Vamos a poder pararnos en la brecha. not just for ourselves, Y no simplemente para nosotros but mismos, for our generation. pero para nuestra generación. And let us be able to leave a lasting legacy Y vamos a poder dejar una generación duradera for future generations. para las generaciones que vienen. Amen. Amén. How many of us can say amen to ¿Cuántos de that? nosotros pueden decir amén a How eso? many of us can say I surrender, ¿Cuántos Lord? de nosotros podemos decir me rindo, Señor? I surrender, Lord. Me rindo, Señor. Thank you, Father, for your word. Gracias, Padre, por tu palabra. Church, if you can stand, Si pueden ponerse de pie, we're all going to pray together. vamos a orar juntos.